Bueno, mi nombre es Maite Rufo, soy la directora de calorifrío.com y estamos esta tarde reunidos con 4 profesionales de las instalaciones, la construcción, para hablar de rehabilitación energética y la palabra estrella de estos años, ¿no? La descarbonización tan necesaria, la rehabilitación y la descarbonización. Para ello pasaremos por un camino de diferentes temas con José López, Product Manager de Eurofred para sistemas de aerotermia industriales. Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Con Javier Hernández, CEO de JHV Aerotermia y Geotermia. Buenas tardes, Javier. Muy buenas y buenas a todos. Con Javier Alonso, CEO en Atanga Archin. Hola, Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con Alberto José Gutiérrez, que es responsable del canal Electricistas en Schneider. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Maite. Muchas gracias por estar aquí y la primera pregunta es casi obligada. Cuando hablamos de rehabilitación, el año pasado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana actualizó la estrategia a largo plazo para la rehabilitación en la edificación y os quería preguntar si podríais dar entre todos una descripción de cómo está en este momento el parque español de vivienda, el número de edificios, cuántos han sido rehabilitados, cuántos no, cómo se está produciendo esa rehabilitación en la edificación de la que ya empezamos a hablar hace unos años. Hola, buenas. A ver, honestamente no soy un experto en todo lo que es el parque de viviendas, porque realmente es un product manager experto en el producto en sí, pero en lo que he podido ir viendo, leyendo y que como tú dices, está muy en boca, no en boca de todos, tanto desde mover los fondos Next Generation, no sé si os acordáis, de ahora 4 o 5 años, que iban destinados precisamente para la rehabilitación del parque de vivienda de Europa. Creo que es un parque que está muy obsoleto, honestamente. Pensad que yo creo que son viviendas construidas en gran medida en el siglo pasado, con lo cual todo lo que son a nivel de recursos y sobre todo la energía primaria que consumen es exagerado. Si no recuerdo mal, creo que esto lo leí también, creo que era un informe del IDAE, estaba en torno al 60% que son clase energética D o inferior, ¿vale? Con lo cual, esto es un fiel reflejo de que no está bien. Y asimismo, también digo, hay una oportunidad muy grande de reforma, de crecimiento y de poder actuar en consecuencia. Y de hecho, como tú bien has dicho, Maite, se tiene que hacer la agenda, la fecha límite es el 2050, pero hay una serie de hitos que se van marcando año a año, 2030, 2033, etcétera, etcétera, que se tiene que hacer. Vamos, ahí veo que es una oportunidad y una cosa que va a ser significativamente buena para toda la sociedad. Yo, si me permitís, os resumo, así de memoria los datos que tenemos en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en el Colegio Nacional, digámoslo así, es que en los últimos 5 años se han duplicado los proyectos, el visado de los proyectos de rehabilitación en viviendas. Y antes el consumo de ese 20% que era anteriormente de proyectos era casi entre el 60 y el 80% del consumo energético en el parque de viviendas, ¿vale? Como sabéis, los arquitectos, hay un grosso modo, casi el 80-90% de los arquitectos nos dedicamos a vivienda. Y si bien había muy poca rehabilitación, cada vez hay más, ¿vale? Y sobre todo orientado mucho a temas de envolvente y eficiencia energética, lógicamente. Yo lo que noto en los últimos años es que hace, no sé, 8 o 10 años nadie le daba importancia a su casa, ese consumo energético, y cada vez la gente le está dando más importancia. O hace 10 años como instalador, instalar una aerotermia pues te costaba un año el convencer, el enseñar, etcétera, y ahora es al revés. Ya casi tienes que decir que no en vez de... O sea, yo creo que hay más conciencia en general. No sé si es ya por el tema de emitir menos CO2, etc., o por el hecho del ahorro energético. O sea, pues son las dos cosillas. O sea, y nosotros notamos eso. O sea, que os llega más trabajo y la motivación, sí, pues, o sea, y la gente, pues igual antes se le daba más importancia a poner un ventanal de 8x8 o una escalera traída a una baldosa de no sé dónde, y ahora se da más importancia a cuánto mañana me va a consumir la casa.
Consumo, ahorro, eficiencia, sostenibilidad, va un poquito junto. Os doy un dato que tenía por ahí, hay millones de datos, pero bueno, yo he cogido un par de ellos también para la conversación, ¿no? Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, aproximadamente el 36% del consumo final de la energía y el 40% de las emisiones de CO2 están relacionados con los edificios. Teníais un poco esta idea también vosotros. Claro, yo en el hilo de lo que decía Javier, ¿no? Lo hemos notado mucho, sobre todo en obra nueva, pero también empieza a pasar en rehabilitación, que la gente te pregunta por el consumo, como con los coches. Hace 30 años nadie le preocupaba, o un frigorífico a nadie le preocupaba, ahora todo el mundo sabemos el consumo de un coche y de un frigorífico. En obra nueva ya sabe la gente lo que consume ese edificio. Y cuando hace una rehabilitación o va a comprar un edificio de obra nueva o un inmueble, pregunta por el consumo. Y hace 5 años nadie le preocupaba eso. Yo creo que principalmente por el coste, más que ha subido todo mucho la energía, más que el tema del CO2 en particulares es menos importante, ¿no? Las emisiones. A nivel empresarial sí, pero eso no. Pero sí hay un creciente interés. Bueno, hay mucha normativa y al mismo tiempo se proponen estrategias para reducir estas emisiones casi a cero a 2050. Ya se está hablando de cómo se tiene que reducir a 2050, combinando medidas basadas en electrificación, eficiencia energética, flexibilidad. Un poco, ¿cómo veis la normativa en este momento de la rehabilitación energética y ese camino hacia la descarbonización? Yo la sensación que tengo, porque sí que es verdad que con las normativas estoy cada día, entre comillas, peleado, empapado, como le quieras llamar, y hay una cantidad de normativas que se enfocan hacia esto, ¿vale? Lo que tú has dicho, el NCEP, que es el edificio de consumo casi cero, NCEP Building, muchas de las frases o de los pasajes en el propio concepto de NCEP, que no era una normativa, pues un concepto de manera de construir, o en las propias Passive House, ¿no? Que no es nada nuevo, estamos hablando de eso, creo que es un concepto que se acuñó en Alemania, te estoy hablando de 35 años, muy probablemente, ¿no? O más, ¿verdad? Que se hablaba ya de, pues, de esto, consumir menos, ¿no? Una arquitectura bioclimática, pasiva, ¿no? Y a partir de aquí, las fuentes que se van a utilizar, pues que sean renovables, ¿no? Pero siempre menos energía. Insisto, yo creo que hay pasajes, ahora mismo, por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación, que creo que está que debería estar muy cerca, ¿no? del tema que nos lleva hoy aquí. Hay pasajes literales que están pues bueno, copiados de lo que era el concepto de NCEP. Entonces, cada vez, si ves incluso los límites, ¿no? Es que, bueno, para todos los que nos oigan, ellos incluso sabéis que el código técnico tiene una serie de documentos básicos de ahorro de energía, el H0, ¿no? Que es el de energía global. Entonces, si tenemos que ver el del 2007, que luego se modificó en 2013, al último que salió en 2019, bueno, que entró en vigor cuando entrara, ¿no? Por temas de COVID y demás, el límite del consumo es mucho menor, o sea, el umbral es mucho más bajo, ¿verdad? Y yo creo que como hay otra serie de normativas que al final se han de armonizar, porque lo que no puede ser es que el RITE diga una cosa y el CTE otra, y toda esta armonía, todo apunta hasta al final en este sentido, ¿vale? Al consumo mínimo y ese consumo que se debe satisfacer a través de energías renovables o con la cantidad de energía primaria no renovable que sea la menor posible. Esta es mi sensación, ¿eh? De todas las normativas, que podría hablarte de, pues incluso la de gas, ¿no? Que hay 16.000. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo completamente. Si os fijáis en la evolución del código técnico desde que salió, hay una serie de partes que casi no han cambiado, temas de accesibilidad, ruido un poquito, pero estructuras mucho menos, esas prácticamente no han cambiado, más que armonizarse con normativas europeas. Las que han ido evolucionando muchísimo, por una parte incendios, por todas las circunstancias, y bueno, porque también venía de unas historias un poco, de unas normas básicas muy anticuadas, y sobre todo los consumos energéticos. Eso es lo que más ha ido cambiando y cambiando todas las partes, los 3 de instalaciones son las que más van siendo exigentes. Por desgracia no armonizadas con otras normas nacionales y locales, eso es para mí un gran problema, pero más a los perceptores es menos, es más hay veces que no hay productos que cumplan, ¿no? Y bueno, a veces hay manga ancha cuando se aplican las normas, pero luego o están fuera de coste. Pero si fijáis, casi toda la normativa, toda la evolución va ahí en mayor restricción. Y bueno, eso es un síntoma de algo, ¿no?
Nombraba José el tema de renovables, que es un camino en el que las renovables van a tener un papel. Yo no sé, Javier, con qué te encuentras tú en las instalaciones, en rehabilitación, con lo que podéis ir instalando. El objetivo es emisiones cero en 2050. Vosotros sois los expertos, pero lo veo complicado, ¿no? ¿Cómo se está produciendo este paso a etiquetas energéticas de mayor eficiencia, a este tipo de producto? ¿Qué te están pidiendo en rehabilitación? Al final tú, Javier, lo que haces es implementar mucha parte de las instalaciones que van en proyectos, ¿no? A ver, ahora te diría, bueno, no sé, o sea, no me acuerdo ya cuando instalé mi última caldera, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso sí que se nota. También somos eso ya es un síntoma. Sí, eso sí. Pero bueno, luego se nota que ahora la gente cuando hace una rehabilitación, pues no solo piensa da igual, en la caldera o lo que sea, pues piensa en las ventanas, piensa en hacer un SATE, piensa en hacer un trasdosado. Es como todo mucho más global o se plantea otras cosas, ¿no? No es, se me ha roto la caldera, cambio por otra caldera, ¿no? Pues ahora ya, pues eso. Yo creo, o sea, lo que veo es pues como que te piden más opciones o eso es lo que notamos nosotros, sobre todo. ¿Cómo veis un poco este paso de la normativa, la introducción de productos un poquito más renovables? ¿Qué soluciones existen en rehabilitación? Os lo digo yo, pero bueno, la aerotermia como tecnología ha sido una irrupción tecnológica que no es de ahora, pero que sí que en los últimos años empieza un poco a imponerse y también a estar en la mente de los consumidores, ¿no? Que bomba de calor, aerotermia, pero llega a los consumidores. ¿Cómo veis estas soluciones existentes? ¿Qué existe? ¿Cómo se está trabajando? La rehabilitación con renovables, que hay muchas, y ahí Alonso nos puede contar porque tendrás proyectos de diferente índole. Claro. ¿Qué os estáis encontrando? Yo distingo por un lado como cuatro grandes campos, ¿no? La obra pública y la obra privada. Por ejemplo, nosotros ahora estamos con vivienda pública, que esa siempre ha sido la más novedosa, entre comillas, y con todo respeto al dinero público. Como es dinero público, se puede invertir más. A mí me parece muy bien. Yo entiendo que para eso está el dinero público, para de alguna forma ser ejemplo. Y entonces ahí sí que hay, ejemplos muy novedosos, lo que comentábamos en las previas, ¿no? Incluso barrios, ¿no? Comunidades. Ahí es más sencillo y yo creo que está siendo un poco punta de lanza y ejemplos, porque ya algunos tienen hasta 10, 12 años y ya tenemos muchos datos, ¿no? Eso casi siempre es vivienda colectiva. En la vivienda privada, la colectiva en rehabilitación y en obra nueva, ahí van muy de la mano, es más sencillo plantear todas esas cuestiones. Lo notaréis cuando hacéis una instalación. Claro, el hecho de ser colectivo da muchas ventajas. La vivienda unifamiliar, salvo que te vayas a viviendas muy especiales de lujo, nosotros hacemos, o incluso comunidades de chales, ya más allá del panel solar y alguna cosa un poquito más especial, la aerotermia le está costando, pero sobre todo por el tema del coste, ¿no? Pero sí que es verdad que antes tenías que explicarles y ahora cualquier cliente ya sabe de lo que le estás hablando. Ya no le pilla de cero que le hables de aerotermia o de paneles solares o de geotermia o de cualquier otro sistema alternativo, digamos. Y lo demandan, ¿eh? Bien, José, ¿cómo se ha producido esta evolución a las renovables, a la aerotermia en rehabilitación? Te puedo hablar si es verdad que en rehabilitación cuesta más, es más complicado, pero lo que es la obra nueva ha pasado por encima a cualquier otra tecnología. Es decir, ahora mismo yo creo que está muy por encima, está por encima del 90% en la obra nueva. Ya no se hace la cometida de gas, no se trabaja con hidrocarburos y toda la vivienda nueva. También había habido varias razones, ¿no? No estamos hablando de siempre, porque al final es un poquito lo que ha dicho Javier Alonso, o sea, es decir, los costes son súper importantes en la vivienda nueva. Ya creo que fue el Código Técnico de 2007 que obligaba a poner paneles solares térmicos, ¿vale? Captadores térmicos para cubrir la demanda de ACS, ¿vale? Mínimo es aquello que había unos porcentajes, depende de la zona climática y bueno.
Luego fueron un poquito más sensatos y dijeron, no vamos a forzar, vamos a dejar un poquito una libertad tecnológica, que será con la renovable que tú quieras. Es decir, entonces es donde la aerotermia empezó a ocupar su lugar. La aerotermia desde el 2009 se considera renovable en Europa, una directiva, le llaman calor ambiente. Bueno, aerotermia, hidrotermia y geotermia, siempre deduciendo la parte del consumo, ya sea eléctrico o térmico, ¿vale? El accionamiento eléctrico si es compresor eléctrico, si no. Esto hay que deducirlo, y la parte que te aporta térmicamente es renovable de 2009. Entonces, a partir de aquí, pues decían, hostia, en vez de paneles solares térmicos que me están copando toda una azotea o no sé cuánto, tal, pues vamos a poner bombas de calor. Que igualmente el panel solar térmico, como sabes, es imposible, no te va a satisfacer el 100%. Necesitará un apoyo, lo que sea. Caldera instantánea, termoeléctrico, la propia aerotermia. Entonces, si queremos, hostia, por la aerotermia renovable y llegamos a este punto, pues solo aerotermia. Al final, era una solución que era más económica a nivel de instalación, a nivel de costes, para el promotor, para el constructor, ¿no? Y eso, a día de hoy, ya te digo, ha hecho que solo tienes que ver los datos de mercado. Se han multiplicado por 300%. Un 300% desde inicios de 2010-2012 a día de hoy. Entonces, en el parque de rehabilitación, es lo que hablamos, al final el usuario, si se le fastidia, ¿no? O se queda obsoleta su caldera o lo que sea, optar por renovar por otro equipo de una caldera, sea de condensación, algo mejor, le va a suponer un coste muy inferior a lo que sería una aerotermia, ¿vale? Entonces es un reto, sobre todo para los fabricantes, que a lo largo del tiempo, los próximos años, hagamos equipos más abordables, ¿no? Que se llaman equipos más asequibles, perdón, para el resto que esto ha pasado y pasará, ¿eh? Creedme que pasará, porque yo recuerdo, yo soy muy viejo ya en el sector, el aire acondicionado a principios de los 90 valía un pastón. Disculpad el tipo de lenguaje, y era un aire acondicionado que no es mejor que ahora. Unos mandos en la pared así, con brutales, equipos grandes, con refrigerantes con cloro, incluso HCFC, los hidroclorofluorocarbonos, el R22. Y se han mejorado muchísimo. Los equipos son infinitamente más baratos a día de hoy que lo eran en los 90. Con lo cual, en la aerotermia va a pasar lo mismo, tarde o temprano, ¿vale? Y será pues un commodity para los usuarios. Y disculpad que me haya extendido tanto. Pastón está perfecto decir, porque es una... Ahora le iba a preguntar justo a Javier y a Alberto. Es verdad que hay elementos como pues la domótica, el control remoto, que se consideran un poco lujo y al final son eficiencia y ahorro energético. Javier decía, bueno, pues pasar de una caldera, la gente te pide una renovable, con lo cual pues se puede entender esa inversión para luego ahorrarse dinero a través de la eficiencia energética. No sé cómo lo ves, Javier, el tema de la aerotermia y esa reposición o esa sustitución de caldera por aerotermia, ¿no? Como renovable, que lleve la rehabilitación, no solo en obra nueva. A ver, nosotros, mira, te voy a poner un ejemplo así. Nosotros ahora en Navarra se ha acabado ayer, día 2. Hoy es 2, ayer. Se acabó una subvención que había tanto para geotermia como para aerotermia en descarbonización, ¿vale? Que eso sumado a la deducción del IRPF y el tema CAES, pues al final se te queda una instalación prácticamente, entonces, o sea, con muy poca inversión. Pues, no sé, habremos sacado, yo qué sé, 15 instalaciones que la gente dudaba, no dudaba, entonces con esos pequeños empujones creo que la gente ya directamente deja esa duda. A ver, yo entiendo, te voy a poner lo que habláis de obra nueva, obra o habitación. Yo me di cuenta de esto cuando yo rehabilité mi casa, ¿vale? Y claro, en la obra nueva, me da igual, hacerte una vivienda, pues puede rondar vamos a decir, en torno a los 300.000 euros, ¿no? Una vivienda normal, ahora mismo. Hablo unifamiliar, ¿no? Por ejemplo. Yo vivo en un unifamiliar y pues dices, bueno, pues optar por algo renovable. Aparte que ahora nos obligan, ¿no? Aunque aún me ha llegado algún proyecto con radiadores y caldera de gas, dices, bueno, pues puede suponer un 5% de lo que me cuesta la obra, ¿no? Cuando vas a hacer una reforma, un poco, vamos a decir, integral, ¿no? Pues aislar, cambiar ventanas, etc. Claro, tú dices, vale, me puede costar una instalación alrededor de los 10.000 euros. Si me gastas 60.000, claro, el porcentaje ya es mayor. Entonces, entiendo que cueste, ¿no? Pues decir, venga, pues lo hago o no lo hago, ¿no? Más que en una... O sea, eso lo sufrí yo, ¿no? Por decirlo, pues que vas como tachando cosas, ¿no? Y dices, pues venga, llego hasta aquí, ¿no? Entonces,
un poco hilando lo que decíais todos y opinar quien queráis, pero parece como que falta ese saltito, pero que está como muy cerca entre optimización, bien por lo que decíais, subvenciones, IRPF, CAES, porque se abarata el propio producto o hay un producto específico para la rehabilitación, como por la demanda de los usuarios. Es como si ese salto de la aerotermia en rehabilitación estuviera mucho más cerca que hace igual un par de años. Bueno, pues quizás por lo que está diciendo Javier, porque cada vez hay más ayudas. Piensa que cuando una comunidad de propietarios, ¿no? Por irnos al cliente tipo de rehabilitación, tiene que cambiar una caldera, lo hace porque se le ha roto. No porque quiere contaminar menos o algo así, normalmente. Y luego hay una cuestión muy, muy importante. Os hablo, claro, desde el punto de vista de arquitecto, ¿no? Y tú vas a cambiar una instalación y no es cambiar un radiador por uno por otro, o una caldera más grande por más pequeña, o un método de acumulador, es que de repente hay que cambiar bastantes partes de la instalación. Y entonces toda esa parte de medios auxiliares, digámoslo así, esto también es una parte del coste. Que en obra nueva no, lo asumes, ¿no? Pues los agujeros los haces de distinto tamaño y la ubicación distinta. Y también, claro, el tema y es una demanda que yo he trasladado a través del Colegio del Consejo a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es hasta donde yo llego, ¿no? El tema de los patios, ¿no? Claro, tú empiezas a cambiar las instalaciones en los patios o las cubiertas, como también se ha dicho, ha dicho José, ¿no? José, perdona. Pues claro, las cubiertas están limitadas, los patios también, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando afortunadamente se empezó a permitir poner SATE por fuera y eso no que te computara como edificabilidad. Porque claro, invadías la calle por 2-3 centímetros, pues estabas saltándote tu linde, ¿no? Eso ya no es. Entonces, en ese puntito, tanto de que haya una ayuda permanente para que te coincida tu necesidad con la oferta, ¿vale? Como que hay una flexibilidad lógica, que ya empieza a verla en las cubiertas, pero todavía no hay en patios, o incluso en temas de garajes y en zonas comunes no digo de fachadas también. Que no, eso yo creo que ayudaría muchísimo. Pero yo creo que, vuelvo al origen, yo creo que uno no lo decide, en rehabilitación casi te viene impuesto porque algo se ha roto. No sé si estáis de acuerdo. 100%. Sí, en rehabilitación seguro. Sí, estaba pensando un poco en los ejemplos de rehabilitación que nos llegan. Claro, los proyectos influye mucho. El proyecto que te presente un arquitecto y habéis nombrado a la comunidad de vecinos. Claro, con lo cual el usuario en vivienda unifamiliar puede decidir, puede tal, pero en esos proyectos cuando se presenta, ahí es donde quiero introducir un poco el tema, en la rehabilitación de equipos con aerotermia, incluso en una aerotermia centralizada, es como doble salto pirueta para atrás, ¿no? Dices, bueno, si en la rehabilitación ya va mucho coste de SATE, de aislamiento, bajantes, y dice, bueno, y en la rehabilitación energética vamos a meter aerotermia. Y además me imagino que en un proyecto de rehabilitación, ahí corregirme si me equivoco, debería ser una aerotermia centralizada, ¿no? No ideal. Y eso lo veis, se está viendo, se está dando, ¿cómo lo percibís ahora y a futuro, no? ¿Qué ejemplos tenemos? Yo tengo muchos ejemplos de rehabilitación, pero soy sincera, no he encontrado de rehabilitación con aerotermia y ninguno con aerotermia centralizada. Es una tecnología que está disponible, se pueden pedir subvenciones, todo esto lo habíamos solucionado todo, pero ¿cómo está esto en los proyectos actualmente? Bueno, no, simplemente decía esto, ¿no? Que a pesar de que el Real Decreto, ¿no?, de prevención contra la legionellosis no es de manera explícita, te dice que no aplica al residencial, en un edificio plurifamiliar de muchas personas tienes que tenerlo en cuenta, o sea, no lo puedes obviar. Entonces, los tanques de agua, lo que tenías que cubrir el defecto, ¿no?, de una bomba de calor de media temperatura, acumular a 55 grados y elevarla hasta 70, 75 con una resistencia eléctrica, pues la eficiencia se iba al garete. ¿Vale? Ahora con las nuevas tecnologías, ya te digo, tanto bombas de calor R290 que pueden producir agua sin tanta eficiencia a 75 grados como las de R744, las de CO2, ¿vale? Aquí sí, ya cuanto más temperatura acumules, entre comillas, tienes más eficiencia, ¿vale? Porque el salto térmico es mayor. Esto se están imponiendo mucho. Las estamos trabajando mucho. Vivienda nueva muy importante, porque al final al promotor, al constructor le sale más barato. Seamos honestos, siempre, pues bueno, el arquitecto tal, la ingeniería, hay que diseñar los espacios, ¿no? Porque ahora falta una sala de máquinas bastante importante, porque son acumuladores de gran volumen,
de muchos litros y esto son cilindros muy grandes. Entonces ya si diseñas la vivienda a medida, pues por otro lado te estás ahorrando de ubicar las unidades exteriores. Tú imagínate una vivienda de 50 vecinos, son 50 exteriores, con 50 bajantes de tuberías, de lo que sea, pues bueno, vale. Sí. Y hacerla centralizada, pues primero es... a nivel de eficiencia podemos hablar, seguramente, es que estoy seguro que es mejor, ¿vale? Porque juegas con unas simultaneidades mucho más altas, etcétera. A nivel de mantenimiento, que nos digas, no, Javier, también, o sea, yo creo que es más sencillo. Si tienes que hacer mantenimiento vecino a vecino de todo, pues, y hacer de una centralizada es más sencillo, más fácil de hacer y más barato, sobre todo. Y luego los costes. A nivel de costes, sí que es verdad que aquí está el tema de que no se solía hacer antes porque lo tienes que tarifar. Tú tienes que saber qué vecino ha consumido más agua caliente o más calefacción, ¿vale? Porque pagarle a la compañía eléctrica es fácil porque no tienes más tú te llega el recibo y tú pagas. A nivel ya de vecinos, no sé muy bien cómo articular eso. Si alguien puede dar más luz sobre esto, yo creo que es cada mes o cada, no lo sé. Pero igual de comunidad. Alberto, que no le hemos dado todavía pie a seguro, pues puede hablar de los contadores energéticos. Claro. Que un cuentan, poco pues por poner en contexto, Alberto, con lo que os encontráis, ¿no? En una aerotermia centralizada, en rehabilitación o no. Bueno, están todos los equipos, todo lo que nos contaba José, pero claro, luego está toda la parte de mantenimiento, contadores, individualización del contador. Cuéntanos un poco. Lo que nos encontramos muy habitualmente es la necesidad de medir cuál es el consumo energético de cada uno de los vecinos y por lo tanto tener contadores a tal efecto y sobre todo lo que suele ser muy importante es proporcionar a la comunidad lo que llamamos una plataforma de gestión del activo, que al final no deja de ser una página web donde tú puedas mostrar cuáles están siendo los consumos de cada uno de los vecinos y cuál es evidentemente la parte que les corresponde pagar en función de su consumo y por tanto su factura. Bueno, pues este es un requisito muy habitual, para esto tenemos soluciones, al final estás juntando una parte que podemos llamar de hardware que tiene que ver con proporcionar los contadores y las herramientas para la medida, con una parte más de gestión en la nube de los datos que evidentemente también estamos preparados para ofrecer. ¿Cómo podríais un poco por ir chequeando, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones o los beneficios de una aerotermia centralizada hoy en día? Tanto estamos hablando siempre de rehabilitación y camino a la descarbonización. Si puede ser desde la rehabilitación, mejor. Pero bueno, entiendo que estamos en los dos terrenos, ¿no? ¿Cuáles serían lo que vosotros diríais como motivaciones para este camino hacia la aerotermia y a la aerotermia centralizada, ambas? José. Antes creo que lo he dicho, a nivel de ventajas, que yo creo que las tiene, ¿vale? Las desventajas, yo me quedaría con esto, básicamente que necesitamos un cuarto técnico, una sala técnica, sala de máquinas, como le queráis llamar, importante para ubicar estos acumuladores de gran litraje y que además, haciéndolo en una rehabilitación, nos puede decir también Javier, a veces meterlos dentro de las dependencias o de la que es imposible, tarea imposible. Tienes que construir prácticamente el acumulador dentro. Lo segundo es que si sumáramos la potencia de cada uno de los vecinos con instalar una máquina, sería mucho mayor a la que hacemos en una centralizada, porque jugamos con esa simultaneidad, porque almacenamos energía y podemos tener generadores de menor potencia. Eso repercute muy mucho en un menor consumo, aparte en el tema de costes. Luego, en seguridad, lo que te decía de Legionela, la calefacción centralizada suele estar regulada por normativas de seguridad que garantizan un uso más seguro que el individual, eso seguro. Y la distribución de calor y sobre todo comodidad de usuarios, porque realmente dentro de su casa no tienen según qué aparatos, que son molestos, que ocupan espacio, que probablemente algunos digan que son hasta antiestéticos. A nivel sonoro, esto es confort también, menos ruido, ¿verdad? Que tener una bomba en tu casa con una serie de etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que yo veo como ventaja, ya te digo, nuestros clientes promotores, constructores y tal, están duplicando, ¿vale?, el diseño de edificios nuevos, ya no en rehabilitación. ¿Por qué? Porque es repercute mucho tiene mucha incidencia en los costes, en reducir costes. No sé, Alonso, si algo que añadir, o Alberto o Javier, como ventajas. Javier, eres como instalador de aerotermia y geotermia, claro. A ver, ventajas también lo que ha dicho José, también el mantenimiento.
No es lo mismo 50 mantenimientos que un mantenimiento global para todos. Eso ventaja. Aparte de las que ha dicho José, pues... Yo creo que has dado en dos claves que también Javier las ha comentado, ¿no? Y Alberto otra, para mí, ¿eh? Hablo, una, ruido, ¿vale? El tema de ruido, en vivienda unifamiliar empieza a meterle ventiladores, los ventiladores, el mantenimiento de un ventilador, comparado con uno grande, dobles ventiladores, bueno, todo eso ya lo sabéis, en los espacios, como decía yo siempre lo digo, cuando llego a un edificio y la cubierta es a 2 aguas, digo, aquí, pues casi nada, paneles solares. Y si tienes una cubierta plana, ahí puedes empezar a jugar, ¿vale? Ahí sí que empieza a haber varias normativas, os hablo desde Madrid, sé que en Galicia también, en Cataluña hace más años incluso, sabes que afortunadamente Barcelona siempre tiene ahí un punto más, que me encanta. En una cubierta plana no computa eficabilidad, empieza a meter patios, cuartos de instalaciones, todo eso, incluso el sótano, y patios interiores, plantas bajas. Entonces ahí es esencial ese tema del ruido y de los tamaños y los volúmenes. Y luego otra cosa que ha dicho Alberto, nos está pasando ahora a nosotros, nosotros no hacemos programación. Y hay varias plataformas que te dan ese acceso a los datos de la comunidad. Ojo con el tema de los datos, que es súper importante, ¿no? Claro, tú puedes ver tus datos y la comunidad, no el del vecino de al lado. A todo el mundo le gusta lo del visillo, seguimos siendo muy de eso, ¿no? ¿Cuánto gasta el de al lado? ¿Cuánto paga el de al lado? ¿Vale? Y muchas veces le dices, mira, no puedes acceder, segundo, tu casa es sur, la otra es norte, tú estás en una esquina, el otro es en medio, tú estás en un segundo piso, el otro es una cubierta, vas a comparar peras con manzanas, incluso en chalés, adosados, pareados, pero el tema de los datos, que no le damos tanta importancia, estamos hablando el otro día, por ejemplo, de contadores virtuales, ¿no? Vamos teniendo más sistemas de esos y vamos minimizando el contador y se lee desde fuera y nadie accede todo eso va a tener mucha importancia. Yo creo que hablamos el otro día con una comunidad, que esa comunidad venda sus datos, como vendemos nosotros, nuestros datos, nuestras validaciones gratuitas, se cedan a la ciudad o se informen a las comunidades o a las empresas de energía, que sepan cuándo va a haber más demanda, por lo que nos pasa ahora mucho con energías alternativas tipo sol, ¿no? Sobre todo con el aire y con el sol. Eso tiene mucho valor. Entonces yo creo que, aunque no es el objeto de la reunión de hoy, sí que no podemos olvidar esa parte de información digital que es casi tan importante como los huecos de los patios, yo creo. Perdona si os he interrumpido. Sí. No. Me parece muy interesante porque yo creo que estamos empezando a introducir en todas las charlas que hagamos el tema de datos y de digitalización. Se hablaba antes de, pues no sé, de la domótica, la automatización. No, es que todo el concepto, y eso pues desde BIM hasta vamos a tener que tratar este tema en profundidad. Pero sí quería ver un poco esa parte de los instaladores, de los profesionales que al final tienen que abordar esta transición energética, y del relevo generacional que no existe. Es difícil encontrar instaladores, es difícil, y de ese nuevo tipo de instalador que tiene que acceder a la formación. Por una parte, José, le dais vosotros mismos con los equipos, Alberto, también tenéis esos instaladores que tú mismo les tienes que prescribir, Javier, que lo es, y Alonso, que trabaja con ellos. Realmente es un colectivo que tiene un nuevo papel en esta transición energética. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué papel y qué tipo de instalador y cómo está cambiando esa figura de los instaladores? Por donde quieras, Alberto, tú que estás en el día a día. Pues mirad, en nuestro caso hasta les hemos puesto un título, ¿no? Se nos ha ocurrido llamarlos pues los instaladores 4.0. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en formarlos, proporcionar por nuestra parte todos los recursos formativos. Ahora ya de un modo digital. Yo recuerdo que hace unos años todas las acciones formativas que nosotros poníamos a disposición de los instaladores eran presenciales. Ahora pues ya tenemos unas plataformas estupendas que recopilan todos los contenidos, que permiten que accedan a ellos en cualquier momento, que les preparan pruebas de nivel, exámenes, para que demuestren y comprueben si verdaderamente han adquirido esos conocimientos. Y luego eso también lo relacionamos con una certificación, con una validación de esas aptitudes por nuestra parte. Fijaros que esto también nosotros muchas veces hablamos del concepto del ecosistema. Nosotros estamos en contacto con promotoras, con constructoras, con arquitectos, y lo que frecuentemente nos preguntan, nos demandan a medida que las instalaciones se van volviendo más complejas es, oye, pero ¿con qué profesionales podemos contar que las puedan ejecutar con garantía?
Y ahí es cuando nosotros tomamos pues a esa base de instaladores 4.0 que hemos llamado, que tenemos certificados, que sabemos que son perfectamente competentes para hacer todo este tipo de instalaciones, y damos garantía a esos integrantes del ecosistema de que lo van a hacer perfectamente. ¿Cómo os enfrentáis? Ay, perdona. Sí. No, dime, Maite. No, le iba a decir a Javier que cómo se enfrentó el paso de las calderas de tal, que ya ni se acuerda cuándo fue la última que instaló, pero cómo te enfrentas a ese cambio en tecnología. Tú eres joven, pero hay mucha gente que está en una edad pues como con pocas ganas de tecnología, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a todo esto? A mí me pasó de lo que me pasó a mí, ¿vale? Yo he tenido la suerte que desde que estudié, tuve la suerte de que entré en una empresa en Navarra que era de las primeras que empezaba con geotermia, aerotermia. Entonces, de hecho, hacíamos obras en toda España porque no había empresas especializadas en obras grandes de geotermia y tal. Y entonces, de hecho, nunca me ha tocado la caldera como tal. He instalado algunas, pero de hecho me siento perdido, ¿no? Que luego la abres y dices, joder, si no tiene nada, ¿no? Pero hasta que me afiancé, pues eso. Entonces, yo tuve esa suerte. Claro, también me he dado cuenta que a día de hoy, para saber una instalación de estas, claro, empiezas sabiendo, vamos a decir, hidráulica, ¿vale? Tuberías, bombas, caudales, etc. De ahí saltas a, joder, la bomba de calor, compresor, válvulas de expansión, intercambiadores de placas, intercambiadores de aire, etc. Cuando pasas de eso, antes era electricidad normal, contactores, relés, ¿no? Todo, electricidad normal, es decir, electricidad antigua. Ahora de repente son todo placas electrónicas. Entonces, claro, si quieres abarcar todo, tienes que saber bastante, ¿no? O sea, si quieres hacer una instalación completa. Y si no, pues te cerca un electricista que sepa de ello. O sea, yo noto que estamos muy frenados. O sea, porque vas a un electricista y aún hay electricistas que dicen, no, yo pongo enchufes, yo cabezas no conecto, ¿no? O yo termostatos, ¿qué es el push, no? O sea, joder, se nota que todos los que estamos dentro de eso deberíamos de funcionar, bueno, como habrá gente que no quiera, ¿no? Pero eso es lo que noto. O sea, a mí siempre me ha gustado hacer todo, pero da igual, vas con un fontanero que está, bueno, fontanero climatizador, que está instalando aerotermias, pero yo no las conecto, o yo no las pongo en marcha, yo no. Entonces, no sé, yo creo que es un poco más lo que queramos nosotros. O sea, a mí es muy satisfactorio dejar una instalación acabada y funcionando. Pero un poco, si me permitís, desde fuera, le pregunto a Alonso, porque en el proyecto, cuando se está generando ese proyecto, dices, claro, es que alguien lo tiene que ejecutar. Y ahí la tecnología también en producto, en instalación, en todo, tiene una sofisticación creciente que hace profesionales más sofisticados, si me permitís, pero hasta el final. Desde que se hace el proyecto hasta que se hace un producto, hasta que se integra con una domótica y hasta que alguien lo tiene que dejar todo eso funcionando, ¿no? Claro, yo sabéis que hago muchos proyectos fuera de España y me gusta mucho comparar, ¿no?, los mercados, ¿no? Evidentemente, sobre todo el tema de las instalaciones es lo más peculiar de cada espacio, de cada sitio, ¿vale? No solo de países, sino de provincias y de ciudades, ¿vale? Porque los proyectos son bastante más homogéneos, muy homogéneos a nivel mundial, digámoslo así, mucho nacional, pero el instalador no. Y ahí es donde yo creo que es súper clave la figura de las empresas, de las instaladoras, vinculadas a una marca. Cuando entra una marca potente y tiene su propio instalador y su experto en esas placas, como tú estabas diciendo, Javier, ¿no? Viene con su domótica especializada, que además tiene un estándar que se entiende con todas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí esas obras van de maravilla. Cuando entra el antiguo, el de, uy, yo hago esto, pero no me compliques la vida y el sensor lo dejo ahí, y esa obra acaba mal, ¿vale? Yo creo que esas son como las dos vertientes. Claro, una supone más coste que la otra. Y lo que yo he notado también es que no tiene que ver con la edad, ¿eh? Yo tengo un electricista que nos hace muchas obras que es un chaval jovencito, pero no, yo de lo que me enseñó mi abuelo. Y en cambio me he encontrado a señores mayores que son unos frikis,
que es una delicia. Llegan con un dron, suben a la cubierta, y este señor, y entonces esa gente entiende la tecnología y te habla muy bien, es una gozada. Entonces la obra va muy fácil. Y yo me aventuraba el otro día, lo contaba en la universidad, y yo creo que en España, yo no lo he visto a nivel mundial, pero estamos a punto de empezar a tener el coordinador de instalaciones en obra, ¿vale? Que es una especie de, como el BIM Manager, pues no sé, Installation Manager, seguro que si le ponemos un nombre en inglés suena mejor, ¿no? Porque hace falta, y alguien pues como la preparación de Javier, que tenga ese conocimiento muy, muy horizontal de muchas disciplinas, pero a nivel de instalación, ¿vale? Para que coordine lo que los técnicos pintamos, como siempre, ¿no? El papel nos permite cualquier cosa, pero llegas a la obra y estos sistemas no son compatibles, de lo que sea. Simplemente estoy hablando de una, no sé, de una persiana con una máquina, con un ventilador, ¿no? Y toda esa coordinación cada vez es más esencial. Y dejar las instalaciones al propio, y también por un tema legal, ¿no? A que te instala la máquina, te da la garantía de 10 años, pero solo si te lo instalo yo, ¿no? Creo que estamos ahí en ese punto y habrá más campo ahí. Ojo, seguramente al usuario le cueste más, pero también de más garantía que el especialista que acabe sabiendo un poco de todo, ¿no? Como hace ahora Javier, ¿no? Eso es muy difícil, ya son demasiadas cosas. Nos pasa a los arquitectos, los ingenieros, tienes que especializarte, tener ese conocimiento global ya es muy complicado. Yo creo que estamos a punto de llegar a eso, que además tiene que ver mucho también cómo se organizan las obras, ¿no? A nivel de subcontratación, los distintos niveles coge una empresa grande, una UTE, se dividen las disciplinas, cada uno hace una cosa, ¿no? Y lo difícil está siendo siempre la coordinación. Y cuando una obra se coordina bien, es cuando es una maravilla. Cuando va descoordinada, sale mal. Yo creo que estamos a punto de que surja esa necesidad, o esa solución de coordinador de instaladores. Muy bien, sí, hablábamos hace poco también de los cuartos de instalaciones, ¿no? Que tendría que haber alguien que manejara el cuarto de las instalaciones. Me gustaría cerrar un poco la conversación pidiéndoos un poco identificar los retos clave para avanzar en la rehabilitación energética. Un poco haciendo un resumen de todo, ¿cuál sería para vosotros el papel que debe jugar cada uno, la administración, el sector privado, la ciudadanía, los profesionales? Un poco cómo podemos identificar factores clave para llegar a esa rehabilitación energética general, ¿no? Y qué papel tenemos cada uno. ¿Cómo lo veis, Alberto? Mira, para mí hay un aspecto clave. Nosotros solemos decir que dentro de la necesidad de descarbonización que hay en el planeta, y asumiendo esto como un reto absolutamente clave, y sabemos que todas las normativas quieren llevarnos hacia allá, nosotros decimos que solo el 45% de las posibilidades de descarbonización en el planeta recaen en el lado de la generación. Es decir, generar energía de fuentes renovables. El 55% tiene que ver con el lado de la demanda. Dentro de ese 55% de posibilidades de descarbonización que está en el lado de la demanda, nosotros decimos que hay un 30% que depende de la electrificación. Esto es algo por lo que nosotros siempre estamos abogando, estamos tratando de promover. Creemos que es algo con lo que hay que concienciar a nuestros usuarios finales, a los destinatarios últimos de las instalaciones. Pero fijaros que hay una parte que es fundamental de la que todo el mundo se olvida, o que tiende a olvidarse mucho, que es que un 25% de esa capacidad de disminución de la huella de CO2 tiene que ver con la digitalización. Digitalizar es permitir automatizar, es reducir el consumo a través de la eficiencia. Eso es clave. Eso es algo en lo que no se está fijando o no está poniendo el ojo la normativa. Y fijaros que estamos hablando de una cuarta parte de las posibilidades que tenemos de reducir la huella de carbono. Eso es algo esencial, eso es algo que nosotros animaríamos siempre y combinaría los dos aspectos. Por una parte, tratar de concienciar, de hacer ruido en el mercado, la importancia que tiene de cara al usuario final, apostar por la electrificación y evidentemente la solución de las bombas de calor, de la aerotermia. Pero luego entender la importancia tan grande que tiene esa parte de la digitalización. José. Bueno, básicamente
lo primero, y si me disculpas, Maite, porque recuerdo que al principio de la presentación has hecho un inciso diciendo, oye, que creo que era la Agencia Internacional de Energía, o no recuerdo si el European Institute, el Council, bueno, en fin. Sí, la Agencia Internacional de la Energía. Vale, que los edificios suponían, ¿no? Del total. El 36% del consumo final 36. De la energía y el 40% de las emisiones. Vale, están ligados, evidentemente, emisión y consumo de energía. Pero dentro de esto, y ya mirándonos nuestro ombligo, que estamos en el sector, el propio edificio parte, ¿qué tanto por ciento a lo que nos dedicamos, que es la calefacción, el agua caliente sanitaria y la refrigeración? ¿Vale? Afectan, ¿verdad?, a ese consumo de energía y a esas emisiones finales, ¿no? Que, como digo, está ligado. Entonces, súper importante, o sea, vamos, dentro de lo que son usuarios, los usuarios sobre todo es que estén informados. ¿Quién informa al usuario? La administración pública. La administración pública no tiene que ocuparse solo, que lo tiene que hacer, de redactar normativas que sean claras, es decir, y que vayan enfocadas para aquí. Segundo, ayudar. El tema de las subvenciones, el tema de las CAEs está bien, está muy, es decir, se han copiado un poquito del modelo francés porque ha más o menos funcionado años anteriores, ¿vale? Pero a partir de aquí debería ser facilitar la obtención de esas CAEs al usuario, a lo mejor en un portal web, no soy quién para decirlo, pero no es fácil para todo el mundo. Hay muchos instaladores, seguramente Javier lo tiene muy claro, pero hay otros que no tienen ni idea. Y nosotros como fabricantes, ¿vale? Antes os he dicho, intentar hacer los equipos más asequibles, ¿no? Fabricar para que las unidades sean más baratas. Esto lo estamos haciendo sin duda, pero no nos olvidemos que tenemos que cuidar del resto de cosas, que son garantizar el confort, la eficiencia. Cada vez que son máquinas que se instalen en un entorno más digital, como ha dicho Alberto, pues todos nuestros equipos ahora se gestionan con una app y llevan Wi-Fi, ¿vale? Para poder... Esto, o sea, fabricante, hacer equipos más baratos, facilitar la formación a instaladores, porque el instalador es otro vector, el instalador tiene que estar muy profesionalizado, ¿vale? Pero porque si no lo está, acaba haciendo daño al sector. Es decir, cuando hay un instalador que no tiene ni pajolera idea, perdonadme otra vez la expresión, y hace una instalación y no funciona, hostia, es que la aerotermia no va bien. La aerotermia es un sistema que no va, que el señor lo ha hecho fatal. Lo mismo el instalador que el propio proyectista, porque hacer el proyectista que el proyecto no está bien, insisto. Y entonces, desde ahí, formación, de capacidad docente. Nosotros en Eurofret hemos creado este año el portal Eurofret Academy, del cual yo también soy el responsable y está muy enfocado en esto, ¿vale? Y básicamente eso, esos tres ejes: administración pública, información, formación y facilitación, usuario final que esté a la hora informado, ¿verdad? Y la profesionalización del listado. Muy bien, José. Alonso. Sí, bueno, un poco. Sí, lo que estabais diciendo, pero yo haría hincapié en que yo creo que las máquinas, con todo respeto, han llegado a un punto de eficiencia muy, muy bueno, ¿vale? En todo, ¿vale? Y la clave está siendo lo que dice Alberto, ¿no? Que de repente esa electrónica te la hacen mucho más, pues en lugar de calcular on-off y por la mañana y por la noche, ahora calculamos 100 veces por segundo en grados del 0 a 100, ¿no? Eso es una maravilla. Y poder prever los consumos, bueno, el uso de inteligencia artificial, todo esto de los datos, la electrónica vinculada a esas maquinarias es esencial. Las ayudas públicas yo creo que son imprescindibles, pero a largo plazo, 5 o 10 años. O sea, que haya un periodo, venga, durante 5 años cualquier ayuda. Pues no, salen el 1 de enero y se agotan el 20 de enero, ¿no? Eso no funciona más que, pues eso, como que estás alerta y si no te coincide, si no has tenido una reunión de la comunidad en esos 20 días, pues estás fuera. Entonces, más vista a largo plazo, yo sé que pedir eso a los políticos y a la administración es muy difícil, pero deberíamos casi exigírselo, ¿vale? Sí que puede ser a nivel comarcal, porque es verdad que cada comunidad es más autónoma, ojalá fuera a nivel nacional o incluso europeo, y optimizar la energía. Y por otro lado, claro, hay que abaratar costes. O sea, lo que tú llevas a cualquier cliente, ¿cuánto me va a costar? Tanto, pues lo dejamos puesto. ¿Vale? Entonces, abaratarlos como sea. Y yo no creo que sea ni por el instalador, que cada vez tiene que estar más cualificado y ojalá pueda cobrar más para hacerlo mejor, ¿vale? Ni por la electrónica, que es la parte más barata, porque al final un chip con todo es más sencillo que un aparato de 2 toneladas que va en una cubierta, ¿no? Entonces esos dos datos, dos claves, ¿no? La parte digital y la parte de instalación. Los que estamos en medio haciendo el proyecto y haciendo las máquinas, tenemos que estar un poco, somos menos importantes, yo creo. Javier.
¿Te han dejado algo por decir? No sé si tengo mucho que decir. No sé, a ver, me ha gustado lo que ha dicho Alberto. O sea, yo lo que noto mucho en las instalaciones, no sé si es que como que no se hace un control sobre ellas después, ¿no? O sea, es decir, yo te instalo una máquina de aerotermia y realmente, antes estábamos pues igual, yo qué sé, 2 semanas calibrando todo, ¿no? Y ahora es como súper rápido, o sea, me he encontrado hasta venir la puesta en servicio y decir, no, ni curva de calefacción, lo dejo a 40 grados que así sé que no falla, ¿no? Entonces, luego optimizar las instalaciones, no sé cómo lo haría, O sea, porque al final es de cada uno, ¿no? De cada instalador o del que esté en obra. Pero bueno, eso es un poco... A ver, yo noto mucho las ayudas, ayudan un montón, o sea, se notan picos de trabajo, pero es lo que, pues estás corriendo. Ayer me llamó una, corre que te mando todo que no llegas, o no me he enterado, entonces, pues bueno. Y entiendo que lo que más consume es un edificio grande, ¿no? Cuanto más grande, más a descarbonizar, ¿no? Que un unifamiliar. Entonces, poner a 50 personas de una comunidad de acuerdo en algo, o a un gran porcentaje, creo que es muy complicado, ¿no? Para que hagan esos... Igual ahí entraba, Javier, lo que decíamos, ¿no? La concienciación de los usuarios con campañas por parte de la administración, que no solo tienen que ser ayudas, sino que ellos mismos sean conscientes y hagan esa demanda. Pues si queréis añadir algo, por mí agradeceros este ratito que hemos pasado para hablar de rehabilitación, descarbonización, equipos, aerotermia centralizadas y daros las gracias. Gracias, José. A ti, Maite, y muchas gracias a los Javieres y Alberto, porque se aprende mucho, que vosotros sois unos cracks, sinceramente. Y nos vemos. Gracias, Alonso, gracias, Alberto, y gracias, Javier. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.